Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido nuevamente al canal de Bodoquísimo. Hoy vamos a hablar sobre cómo en los últimos años se ha vuelto muy común escuchar términos como dog mom o cat mom. Para muchas personas, esta es una forma de expresar el amor y la importancia que tienen sus mascotas en sus vidas, pero detrás de esta tendencia hay bastantes debates sociales y psicológicos muy interesantes, como qué implica asumirse como mamá de mascota, qué efectos tiene la forma en que entendemos la familia o la maternidad e incluso nuestras relaciones afectivas. Hoy vamos a explorarlo, así que te invito a que te quedes hasta el final porque te voy a dejar material que te puede ayudar muchísimo a explorar este tema en tu vida personal. Bienvenida. Para comenzar, hablemos sobre el término dog mom o cat mom. Por un lado, estos términos han tenido efectos positivos, ya que generan un fuerte sentido de identidad y de comunidad entre quienes amamos a nuestros bodoques. También validan el cuidado y la responsabilidad hacia los animales, a lo cual nos tardamos bastante como humanidad, pero bueno, ya por fin volteamos a ver la protección a estos hermosos seres. Y por otro lado, ayudan a construir vínculos más fuertes entre las personas y sus mascotas. Sin embargo, también hay críticas. Algunas personas consideran que este tipo de términos trivializan la maternidad humana, pueden reforzar la idea de que ser madre es un rol indispensable, incluso en relación con los animales, esto desde una perspectiva de género, y en algunos casos limitan la identidad de las personas a ser únicamente mamás de perro o gato. Esto puede crear una fuerte dependencia también hacia el bodoque en cuestión, llegando casos de una fuerte depresión tras la pérdida de este ser. Así que vamos a profundizar en todos estos temas. Acompáñanos. El uso de la palabra madre despierta reacciones encontradas. Para unas personas es un término que demuestra cariño, que refleja cuidado y amor, mientras que para otras resulta bastante incómodo porque consideran que ser madre está ligado únicamente a la maternidad biológica o adoptiva con humanos. Aquí se abre una pregunta importante. ¿Qué nos dice esta incomodidad sobre los valores que tenemos como sociedad y sobre cómo entendemos los roles de género? Para dar respuesta a estas dudas y tener una perspectiva más objetiva, le pedimos apoyo a la psicóloga clínica, la maestra Blanca Pérez. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, les agradezco mucho este espacio y, por supuesto, es un placer compartir con ustedes algunas de las reflexiones que yo pueda hacer respecto al tema. Pues, antes que nada, agradecer a la maestra Blanca Pérez por su tiempo. La maestra Blanca Pérez es licenciada y maestra en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es docente de licenciatura y posgrado en la Universidad Cuauhtémoc de Querétaro. Actualmente es doctoranda en el posgrado de Estudios Multidisciplinarios sobre el Trabajo en la UAC y se está realizando su investigación doctoral sobre mobbing, acoso laboral, incluyendo una perspectiva de género. Muy bien, maestra Blanca, muchas gracias. En primer lugar, ¿qué significado usted le otorga como psicóloga clínica a que recientemente las personas se identifican como mamás o papás de sus mascotas? Con relación a la pregunta que me hace, desde la psicología clínica, este fenómeno, esta cuestión que se está dando, sobre todo a últimas fechas, pues se puede entender como una necesidad humana del cuidado y la vinculación afectiva, ¿no? Bueno, diversos estudios, principalmente el de John Bowlby, nos habla de esta necesidad de vincularnos con otros seres humanos, ¿no? Pero también incluye otros seres vivos, y en este caso, pues estaríamos hablando de los perritos o de los gatitos que pueden funcionar, o nosotros también lo podríamos ver como una figura de apego segura, ¿no? Es decir, son figuras que van a estar ahí para el momento en el que nosotros las necesitemos. Y bueno, también habría que considerar un poco que en el contexto actual, pues también se ha perdido un poco esta vinculación humana, ¿no? Pensemos que la pandemia dejó también ciertas necesidades afectivas que quizás estemos cubriendo de esta manera, ¿no? Claro, muchas gracias. Y bueno, respecto justamente al término, ¿usted por qué cree que algunas personas se sienten incómodas con el uso del término madre hacia un animal?
Bueno, yo podría pensar que quizás este término, sobre todo el término hacer referencia a la madre, lo tenemos un poco idealizado, ¿no? O sea, en Mm, general, y sobre todo en un contexto mexicano, ¿no? Tendemos a mm, pensar la madre como una figura sumamente idealizada, que tiene ciertas connotaciones y que incluso el término de utilizarlo para referirse a el cuidado que se le brinda a una mascota, pues en algunos lugares puede generar alguna incomodidad, incluso lo pueden percibir como una transgresión simbólica, ¿no? Por el lugar que tiene la madre dentro de nuestra cultura, cuando en realidad, bueno, pues también últimamente se ha utilizado para, digamos, darle nombre a esta relación, ¿no? A este vínculo afectivo que se ha solidificado con el tiempo con relación a los animalitos. claro, muchas gracias. Y bueno, para profundizar un poquito en esta parte, ¿qué opina que nos dice esta incomodidad sobre los valores y las expectativas sociales respecto a la maternidad en específico? Bueno, yo pensaría que tendría que ver con esta identidad femenina, ¿no? Con que la madre, o más bien la mujer se asocia mucho con la figura de la madre, ¿no? Y que tiene que dar, pues, hijos o tiene que cumplir este rol como cuidadora. Pero bueno, también pensemos que este término lo podemos ampliar, ¿no? Y que el ser madre no refiere únicamente a tener hijos biológicamente, ¿no? Puede haber otras diversas maneras de vincularse. Y reitero, consideremos que actualmente se está dando un cambio sociocultural en el que también los animalitos, digamos cualquiera que sea la especie, puede ser gatitos, perritos o cualquier otra, pues se van integrando al vínculo familiar o a las relaciones familiares que se van estableciendo, ¿no? Entonces, yo podría pensar que cuando hay esta incomodidad pudiera ser porque el término madre está muy vinculado a una cuestión de reproducción biológica, ¿no? O sea, que madre es la que engendra, pues, y no siempre se va a cumplir esta cuestión. O sea, reitero, no solo con diversas especies, también es madre quien adopta un hijo, por ejemplo, ¿no? Quien cumple este rol de cuidadora, aunque no necesariamente tenga que ver con una cuestión de reproducción, ¿no? Pasando al tema de las mascotas como hijos o como miembros de la familia, hoy en día muchas personas no vemos a nuestros perros o gatos solo como mascotas, sino como parte de nuestra familia o como hijos. Esto, como todo, puede traer beneficios, por ejemplo, se invierte más en su cuidado, salud y bienestar, y se desarrolla un sentido de protección hacia los animales, pero también plantea ciertos riesgos. ¿Cómo considera que impacta el que uno sienta a una mascota como un hijo o como un miembro de la familia ya en la vida cotidiana de las personas? Fenómeno a mí me hace pensar en una frase muy, pues en términos muy subjetivos, pues, porque señalan que si tú quieres conocer de verdad a una persona, tendrías que prestar atención a cómo trata a los niños y a los animalitos, ¿no? Es decir, también tiene que ver con una cuestión de sensibilidad, porque a veces nosotros pensamos que el respeto va o la dignidad va entre los seres humanos, pero yo creo que el respeto y la dignidad va a todas las especies, ¿no? Entonces, cuando hay personas o incluso familias que consideran al perrito, al gatito como parte de la familia, pues nos hablaría de esta sensibilidad, de esta calidad moral, ¿no? De este respeto que se le brinda en general a cualquier otro ser vivo, ¿no? Además, habría que considerar que esta vínculo o esta socialización que se tiene también hacia, bueno, a quien les llaman, también se puede denominar mascotas, pues habla de esta capacidad del ser humano para socializar dentro de distintas especies, ¿no? Y no solo tiene el ser humano, o sea, nosotros si somos muy observadores, vemos que este fenómeno se reproduce en distintas especies, ¿no? Pero quizás dentro de nuestro contexto actual, pues llame un poco la atención, aunque no estaríamos hablando necesariamente de una cuestión patológica, ¿no? Es una evolución que estamos dando, ¿no? Y que quizás también se observa en distintos movimientos en los que se busca respetar la vida de los seres vivos, ¿no? Piensa ahora en que se están prohibiendo las corridas de toros, ¿no? O que se busca también dar una calidad de vida digna a todas las especies, no nada más al ser humano. Claro, muchas gracias. Bueno, estos son algunos beneficios sociales que nos acaba de Claro. mencionar. Y, por ejemplo, ¿qué beneficios emocionales puede traer esta visión? Bueno, pues de entrada, el establecer un vínculo afectivo sólido con algún perrito, algún gatito, pues reduce de manera significativa el sentimiento de soledad, ¿no? Genera también confianza. Incluso, bueno, dentro de la clínica hay terapia que está basado tanto con caballos, animales, y eso nos habla del enorme beneficio que nos brindan estos seres. También, incluso en el caso de niños pequeñitos, pues se puede fomentar la responsabilidad, ¿no? El hacerse cargo a lo mejor de tenerlos limpios, de sacarlos a pasear. También pudiera propiciar las interacciones sociales, ¿no? Pensemos en el caso de niños con diagnóstico de autismo, ¿no? Que justo a veces un perrito, un gatito hace este vínculo entre el niño y alguna otra persona, ¿no? Entonces, honestamente, sí brinda muchos beneficios y bueno, en general también puede propiciar o fomentar esta actitud de cuidado hacia el otro, ¿no? Que bueno, son algunos de los beneficios que yo te podría mencionar con respecto al cuidado en general de gatitos, perritos y cualquier otro animalito. Respecto a la humanización de las mascotas, específicamente en darles o crearles voz,
Actualmente este es un fenómeno cada vez más frecuente, ya sea para hacer Mira, videos de hoy debo entretenimiento en contarte redes sobre mi origen sociales o real. algo que hacemos en nuestra vida cotidiana, donde al perro habla o imaginamos lo que piensa nuestro gato. Esto puede tener efectos positivos como que fomenta la empatía y alivia la soledad, pero también puede generar algún tipo de proyección excesiva, como tratarlos como si fueran humanos y no atender sus necesidades reales como animales. Claro. Desde su disciplina, ¿usted considera que puede haber efectos psicológicos en una persona al atribuirle justamente voces a su mascota? Pues en realidad, esta conducta, digamos, o esta cuestión que pudiera denominarse antropomorfismo, no solo se da a nivel de seres humanos, o sea, nosotros también le damos voces a las caricaturas, ¿no? Dentro de nuestras cabezas también hacemos algunos diálogos, entonces en general no es algo extraño al ser humano, ni es una conducta que pudiera pensarse como normal. Finalmente, es también parte de un proceso adaptativo en el que justo esta interacción y este vínculo se fortalece al nosotros tratar de entender qué pasa con el otro, la otra persona o el otro ser vivo con el que estamos interactuando, ¿no? Y bueno, también tiene que ver con esta necesidad de fortalecer el vínculo, ¿no? De sentirnos también correspondidos de alguna manera, y el hecho de darle voz a un animalito, a un gatito, pues simplemente tiene que ver con la manera de vincularnos o de fortalecer nuestra relación afectiva, ¿no? En realidad, no. Digo, es algo que hacemos en general, ¿no? Claro. Bueno, entonces ahorita nos mencionaba un poco de los beneficios psicológicos que también tiene, ¿no? Este tipo de Ujú. atribuciones. Y em, ¿cuándo podría convertirse esto en una proyección excesiva? Bueno, digamos que ya pudiera pensarse que es excesivo cuando interfiere, digamos, con la vida personal, ¿no? O sea, cuando ya es como muy, muy marcada esta necesidad o que todo momento tiene que generarse este diálogo, ¿no? O incluso dentro de ciertos contextos que quizás no sean los más convenientes, se propicia esta conducta, ¿no? Cuando ya interfiera con un desarrollo de la vida normal, entonces podríamos pensar que es excesivo, aunque no hay un parámetro general, ¿no? O sea, quizás tendría que ver también con el contexto de la persona, con las condiciones bajo las cuales se está dando este fenómeno, esta interacción, ¿no? Pero digamos que una norma, un parámetro que se pudiera pensar o aplicar en términos muy generales sería cuando interfiere ya sea con la vida de la persona, con la interacción con los terceros, ¿no? Que incluso se vuelve algo ya incómodo dentro del contexto en el que están, pues, estas personas. En cuanto al apego y a la dependencia, el apego a las mascotas suele ser muy positiva cuando se brinda como apoyo emocional y compañía, puesto que ayudan a reducir la ansiedad y la depresión. Podemos tomar como ejemplo la compañía de las mascotas con las personas de la tercera edad, que en muchas ocasiones es un cambio sumamente significativo para mejorar el estado anímico de la persona. Sin embargo, cuando el apego se convierte en una dependencia excesiva, es cuando puede traer dificultades. Por ejemplo, un tipo de aislamiento social, obstáculos en la autonomía de la persona o también un duelo muy intenso en caso de pérdida de la mascota. Como en cualquier tema, lo importante es generar una reflexión interna y hacer introspección constantemente, sobre todo para cuidarnos de no caer en alguna dependencia poco sana. Si quieres meditar un poco más al respecto, en la descripción te dejo un link que te va a llevar a una mini guía práctica para que puedas mantener un vínculo sano con tu bodoque, así como a una serie de preguntas que te apoyarán y te permitirán una autorreflexión respecto a qué lugar ocupa mi mascota en mi vida. Y por último, también te dejo una lista de textos, una bibliografía, con algunos textos que te pueden ayudar a tener más información al respecto. Ojalá te sirvan. ¿Cómo se puede distinguir o cómo cree usted que se pueden distinguir entre un apego saludable hacia una mascota y ya una dependencia excesiva? Sí, bueno, en términos generales, cuando hay un apego sano o seguro, lo primero que se observa es que no genera ansiedad o no genera malestar, ¿no? O sea, tanto el animalito como la persona, ya sea perrito, gatito o cualquier otra especie, tienen claro que la separación es temporal y no les genera ninguna incomodidad, ¿no? En cambio, cuando allá hay una dependencia muy marcada o que incluso pudiera empezar a tener algunos tildes patológicos, lo primero que vemos es la ansiedad. Puede ser algún malestar muy marcado o puede ser incluso la incapacidad de separarse algunos momentos, ¿no? O sea, eso ya nos estaría dando alguna evidencia de que quizás el vínculo no vaya de la mejor manera, ¿no? Pero cuando es un vínculo seguro, bueno, tú puedes ver que tanto la persona como
como el perrito, el gatito, pueden separarse sin ningún problema, ¿no? A sabiendas de que va a ser una cuestión temporal y después van a interactuar normalmente. Eso sería un índice, digamos, que podríamos considerar de manera. Muy bien, aquí podríamos, por decir, incluir a veces nuestra obsesión por quererlos incluir en dinámicas sociales, ¿no? Forzosamente, por decir que llevarlos a todos lados también podría ser como algún indicio. Sí, si consideramos alguna incomodidad o malestar, por ejemplo, en el perrito, en el gatito, ¿no? O sea, mientras él se vea un poco forzado a, ya podríamos hablar de que la dependencia está del lado de la persona, ¿no? Y en realidad, en el caso de los perritos o los gatitos, quizás no sea tan marcado, tan evidente, porque bueno, ellos por su naturaleza pues tienden a seguir, ¿no? A las personas. Entonces, sí, digamos que donde tendríamos que ubicar la cuestión de intervenir sería con la persona, con el ser humano. Ujú. Excelente, muchas gracias. Y bueno, todo este, pues, fenómeno relacionado a ser madre, padre de una mascota, usted, bueno, tengo entendido que como parte también de su formación doctoral tuvo este acercamiento con la disciplina de sociología. ¿Cómo interpreta el auge de este fenómeno como un fenómeno sociológico? Pues bueno, yo considero que tiene que ver con todos los cambios sociales que se están dando, es decir, el hecho de que ahora haya un mayor uso de las redes sociales, pues también empieza a generar cierto distanciamiento entre los seres humanos, ¿no? Todas estas, pues sí, conflictos, diferencias de opiniones que también se están dando, pudiera ser parte de que ahora tendamos a relacionarnos más con diferentes especies animales, en el sentido de que son personas que son más receptivas, ¿no? Quizás haya mayor entendimiento, todo este tipo de situaciones que se dan, que reitero, en realidad no es nada nuevo, ¿no? Si nos vamos a la historia de la humanidad, en general siempre ha habido animales de compañía, como anteriormente se les conocía, y bueno, actualmente también se les puede llamar así, y han sido también un soporte en el ser humano, ¿no? O sea, piénsalo en los cazadores que tenían a los perritos que los acompañaban, ¿no? Quizás ahora es que nos hemos hecho más conscientes o nos hemos sensibilizado con relación al lugar y al rato que debemos brindarles, ¿no? Pero no es algo nuevo. Y reitero, es parte incluso de la necesidad del ser humano de mantener vínculos afectivos o vínculos sociales, ¿no? Y cuando, incluso por las dinámicas de vida que llevamos actualmente, si no podemos relacionarnos con otras personas, pues bueno, tenemos la opción, digamos, de formar vínculos afectivos con los animalitos. Claro, un efecto de distintos factores, ¿no? Por decir también lo que Claro. platicaba de la pandemia, e Ujú. incluso, pues sí, también que ya somos más como sociedad, pues un poco más empáticos hacia los Claro. animales, ¿no? Y bueno, este debate social en torno a las dog mom y cat mom refleja alguna presión persistente sobre los roles generales, sobre los roles de género tradicionales, donde el valor de una mujer aún se vincula fuertemente a la maternidad. ¿Usted qué opina? Sí, yo pensaría que sí, que todavía traemos modelos como muy tradicionales y muy arraigados, ¿no? Sobre lo que debe de ser el hombre, sobre lo que debe de ser la mujer. Y bueno, en esos modelos tradicionales o en esos estereotipos, pues en general no pensábamos o no se contemplaba que se podía ser madre de un perrito o de un gatito, ¿no? O que no se podía ser padre de este tipo de seres vivientes. Y quizás por eso nos genera cierta, o nos llama un poco la atención, ¿no? Como que anteriormente no lo percibíamos de esta manera. Y bueno, quizás también tendríamos que pensar que aunque hemos ido evolucionando, aún permanece esta presión hacia la mujer de ser madre, ¿no? O de la típica cuestión de que quieran darle nietos a la mamá, etcétera. Entonces, creo que también es una manera como de cubrir esas necesidades, necesidades que se van creando por alguna demanda social y que también permiten, pues, ofrecer este cuidado, ¿no? O tener este rol de madre cuidadora, aunque sea en otra especie, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene que ver un poco con esta presión social y también por los cambios, reitero, la cuestión social que se está dando, bueno, cada vez es un poco más complicado, pues tener hijos, ¿no? Dedicarse completamente al hogar y hay quienes optan por ser mejor madres de perritos o de gatos. Y Claro. bueno, ya para finalizar, maestra, ¿cómo afecta el duelo por la pérdida de una mascota en distintos niveles de apego? En general, el duelo va a repercutir, aunque tenemos diferentes tipos de apego, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, el apego ambivalente o inseguro, ¿no? Y donde quizás genere mayor repercusión sea en el caso del apego seguro, es decir, cuando hay un vínculo afectivo muy sólido en el que cualquier pérdida, pues sí va a generar alguna repercusión, no solo un malestar a nivel emocional, sino que implicaría incluso un proceso de readaptación, ¿no? Porque el vínculo es tan sólido y bueno, incluso el estilo de vida o la manera en que las personas desarrollaban su día a día, pues se va a ver afectado, ¿no? Entonces, cuando hay este vínculo tan fuerte en el que ya hablamos de una persona que asume al perrito o a la gatita como un hijo, ¿no? Pues evidentemente el impacto va a ser mayor, ¿no? Por el vínculo que se tiene, incluso podríamos pensar
que la vida puede tener un giro o va a tener una modificación necesaria debido a este duelo, ¿no? A esta pérdida. Incluso podríamos pensar que, sobre todo cuando la relación ha sido muy larga, ¿no? Imagínate 10, 15 años en los que han convivido, pues han compartido muchos momentos que van a ser significativos, ¿no? Y el hecho de ya no estar juntos, pues va a tener repercusiones, ¿no? No solo los recuerdos, sino las fechas en las que se aproxime o en las que se celebre algún evento, pues va a estar ahí, más marcada la ausencia, ¿no? Sin embargo, pues es como todo duelo, digamos, tendrá diferentes etapas y acorde a cómo lo perciba la persona y el proceso que le dé, pues lo puede ir superando, ¿no? Y no hablo necesariamente de, bueno, pues, que se compre otra mascota porque no se puede sustituir pues un ser vivo con otro así nada más debido al vínculo afectivo, pero sí puede ayudar a sanar, digamos, este malestar o esta herida que se ha generado a partir del duelo, ¿no? Pero digamos que va a ser en el vínculo donde el apego es más seguro y la relación más sólida, donde genere mayor impacto. Muchas gracias. Y sobre todo que a veces este duelo pues es incomprendido, ¿no? Por las personas que no empatizan o no tienen como el mismo nivel de sensibilidad hacia una Claro. mascota, pues es un tanto incomprendido esta parte. Sí, esto que le llaman duelo desautorizado o duelo no reconocido, ¿no? Que es cuando a veces tendemos a asociar el duelo con la muerte, ¿no? O la pérdida de una persona, y en realidad el duelo puede o se debe a diferentes circunstancias, ¿no? O sea, puede ser duelo por la pérdida de un trabajo, ¿no? Duelo por incluso quien perdió el celular, que son duelos que socialmente se han invisibilizado e incluso se han negado, ¿no? No se han reconocido y pues evidentemente eso genera mayor impacto en la persona que lo ha padecido, pero que no por el hecho de no ser reconocido, pues no va a tener ninguna repercusión, ¿no? Al contrario, es como si pusiéramos una carga extra en la persona, si aún hacemos algunos comentarios como que, ay, pues no pasa nada, ¿no? O nada más ser un perrito, entonces sí hay que ser muy, muy cuidadosos y muy respetuosos en ese sentido. Claro, porque muchas veces pues este tipo de duelos que son invisibilizados ocasionan que también uno lo viva pues en soledad, ¿no? Que incluso no se permitan vivirlo, como mencionas, o sea, quienes lo viven a solas todavía tienen cierta posibilidad de tramitarlo, ¿no? Pero hay personas que pues incluso se niegan esa posibilidad y tratan de ir como acorde a lo que dice la sociedad y decir, ah, pues sí, ¿no? O sea, no pasó nada o nada más tomarlo muy a la ligera cuando en realidad pues están sufriendo o padeciendo esta pérdida. Claro. Muy interesante. Pues muchísimas gracias, maestra Blanca. La verdad es que todas sus respuestas nos van a ayudar mucho a reflexionar, porque son temas pues muy recientes y que es necesario analizar. Al contrario, es un placer estar con ustedes, muchísimas gracias por el espacio y bueno, al final recordar que pues cada quien tiene su versión de lo que está viviendo y es válido, ¿no? También reconocer las distintas posibilidades de experimentar este tipo de relaciones, ¿no? Yo considero que todas son válidas, siempre y cuando pues no se afecten a terceras personas. Entonces, a ser Sobre todo. felices, diría yo, ¿no? Pues muchísimas gracias, maestra Blanca, que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, bonito día también para ustedes. Más adelante estaría interesante realizar un video enfocándonos en el duelo por la pérdida de una mascota y cómo superarlo. En ocasiones es complicado porque no se alcanza a comprender el dolor de quienes pues no empatizan con este amor que se le puede llegar a tener a las mascotas. Si les interesa, lo pueden dejar en comentarios para que revisemos el video. Y bueno, observando este tema desde una perspectiva más amplia, en el fondo hablar de dog moms o cat moms no es solo hablar del trato que le damos a nuestras mascotas, es hablar de cómo entendemos la maternidad, la familia y las formas de cuidado en nuestra sociedad actual. En ese sentido, las mascotas pueden convertirse en un espejo de nuestras necesidades emocionales, pero no siempre este es el caso. También puede ser un reflejo de los cambios socioculturales en torno a los roles de género y a la definición de familia que estamos viviendo en la actualidad. Y bueno, pues muchas gracias por brindarnos el tiempo para realizar esta entrevista, maestra Blanca. Esperamos que la información que nos brindó nos sea de mucho provecho para reflexionar más allá del desacuerdo que tenemos hacia un término. Realmente, ¿qué implica para bien y para mal considerar a un lomito y un mishi como parte de nuestra familia? Ya para cerrar el video, como hemos visto, el fenómeno de las dog moms y cat moms va mucho más allá de una moda. Refleja nuevas formas de afecto, tensiones con lo social y desafíos en las formas en que nos relacionamos con nuestras mascotas. La pregunta queda abierta. ¿Será que esta tendencia redefine la maternidad y a la familia o simplemente amplía el lenguaje del cariño hacia nuestras mascotas? Gracias nuevamente por acompañarme en un nuevo capítulo de Bodoquísimo. Gracias a nuestra especialista por ayudarnos a reflexionar sobre este tema.
no olvides suscribirte y dejar en comentarios qué temas te gustaría que exploremos y reflexionemos. Te dejo el material prometido en la cajita de descripción y recuerda que sin huellitas no hay historia.